Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una bendición nuevamente estar aquí reunidos en la casa de Dios. Sean bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical, Pan de Vida. Y hemos tenido un tiempo maravilloso estudiando juntos la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar. Gracias a Dios por los que tenemos la oportunidad de poder estar aquí presentes en persona, físicamente, y también por los que van a ver el video. También esperamos que a través del video podamos seguir con este estudio de esta epístola tan preciosa, tan hermosa que es la carta a los Hebreos. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias en Hebreos capítulo número 7. Mientras están buscando Hebreos capítulo 7, queremos recordar nuestra lección de la semana pasada. El título de la lección la semana pasada fue Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Así se llamó la lección de la semana pasada, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y recordando también, dijimos que la invitación es para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, teniendo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y es importante también recordar que el Señor Jesús está ejerciendo en este momento ese ministerio como sumo sacerdote a favor de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ahora también podemos acercarnos a Él con esa confianza, porque sabemos que Él está mediando entre Dios y los hombres. Es un mediador, es alguien que representa a los hombres delante de Dios y al mismo tiempo representa a Dios delante de los hombres. Pero ese es un ministerio que Él está desarrollando todos los días, todo el tiempo, a favor de su iglesia, a favor de nosotros. Entonces, de aquí en adelante ya nosotros podemos acercarnos con más confianza al Señor, como dice la Biblia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es saber eso, ¿verdad? Tener esa confianza. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema la superioridad del sacerdocio de Jesús. Entonces, la semana pasada dijimos que era Jesús nuestro gran sumo sacerdote, y como hemos estado estudiando aquí en la epístola a los Hebreos, hemos estado estudiando diferentes temas, por ejemplo, viendo que Jesús es mayor que ¿qué? Que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. La semana pasada vimos Jesús nuestro gran sumo sacerdote, y hoy nos vamos a enfocar en el tema la superioridad del sacerdocio de Jesús. Entonces hay una cosa muy importante que debemos entender en cuanto a lo que el Señor Jesús vino a traer para nosotros los creyentes. La semana pasada dijimos que hay cosas en el Antiguo Testamento que son como buenas. ¿Se recuerdan? Incluso hicimos la pregunta, ¿cuánto les gustan las cosas buenas? ¿Verdad? Pero cuando nosotros leemos la epístola a los Hebreos encontramos otra descripción, otra palabra, y es la palabra mejores. Mejores. Entonces, todo lo que, por ejemplo, hicimos la explicación de que todo el ministerio de Moisés, todo el ministerio de los profetas, todo eso anticipando la llegada del Mesías, todo eso es que es bueno, es bueno.
no tiene nada de malo, ellos no hicieron algo que no valga la pena, sino que es bueno. Pero el Señor Jesús nos ofrece ¿qué? Cosas mejores. Y aquí es donde nosotros estamos precisamente enfocándonos en el tema de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Y me tomé la libertad de imprimir nuevamente un estudio para todos ustedes, para que todos tengamos la oportunidad, porque estos son temas que son muy profundos en cuanto a su estudio y que nosotros podemos ir estudiando y tener literatura es algo muy bueno, porque de esa manera nosotros tenemos un recurso que podemos nosotros utilizar, un medio que podemos nosotros utilizar para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquí en el estudio escribí estas palabras. La superioridad del sacerdocio de Cristo declara que todas las personas pueden recibir completa limpieza de sus pecados, iniciando así una relación personal con Dios. Esto es en cuanto a la superioridad del sacerdocio de Jesús. La semana pasada dijimos que nos íbamos a familiarizar con un nombre, ¿se recuerdan? ¿Cuál es ese nombre? Melquisedec. Melquisedec. Entonces, hablamos un poco acerca de él la semana pasada y dijimos que era importante familiarizarse con él. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ese nombre se menciona mucho. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién era esta persona? ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué es que apareció en el libro de Génesis un par de versículos nada más y ¡pum! Desapareció? Y luego vuelve a aparecer en la carta a los hebreos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, ¿quién era? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec es una figura histórica recordada en la Escritura a causa de un incidente en la vida del patriarca Abraham. La historia de Melquisedec, que de hecho no abarca muchos versículos, pero la encontramos en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Melquisedec era el rey de la ciudad o el estado de Salem, y a diferencia de otros reyes, él era además sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, dos cosas muy importantes. Él era, ¿qué cosa? Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Entonces esto hay que tenerlo bastante presente. Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7:3 dice: sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Entonces, eso es un poquito acerca de él. Algunas personas han entendido estas palabras cuando se trata de interpretar lo que Hebreos está diciendo, que dice cosas muy interesantes. Nunca se menciona de él quién fue su padre ni su madre. No se habla de su nacimiento ni de su muerte. Nada. Esos detalles que son muy importantes en la vida de una persona no aparecen, no se mencionan. Entonces Hebreos lo aclara aquí. ¿Pero por qué razón? ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, dice, algunas personas han entendido de estas palabras que Melquisedec era más que un ser humano, tal vez un ángel o una manifestación de Cristo. Sin embargo, el autor de Hebreos no parece considerarlo como un ser inmortal. Lo que sí deja claro es su entendimiento de que en el Antiguo Testamento este relato apunta hacia el sacerdocio eterno del Hijo de Dios. Eso es lo importante, de que él está señalando el sacerdocio futuro de Jesucristo, el Hijo de Dios.
La aparición repentina de este rey y sacerdote que surge de la nada y nunca se le vuelve a nombrar, no significa que Melquisedec no haya nacido y muerto. La ausencia de estos datos es una manera de señalar el sacerdocio eterno. La razón por la que no se menciona o no aparece mencionado su padre, ni su madre, ni principio de vida, ni fin de vida, es simple y sencillamente porque se está tratando de dar a entender que es algo eterno, que no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí me explico? Cuando dice sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de día ni fin de vida, lo que nos está tratando de decir a nosotros nos está hablando de algo que es eterno. Una indicación clara de esto se encuentra en el Salmo 110, versículo 4, que lo vamos a leer dentro de unos momentos. David, inspirado por el Señor, da a conocer que entrará en la historia un individuo quien será sacerdote como Melquisedec, precisamente uno que será rey y sacerdote para siempre. Ahora, esta promesa se cumple en una persona. Lo interesante, lo importante de todo esto es que la promesa del Salmo 110, versículo 4, se cumple o haya su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya más o menos, ya tenemos una idea de quién era esta persona, ¿verdad? ¿Quién era Melquisedec? Datos importantes acerca de él. El primer punto que queremos considerar el día de hoy es el sacerdocio de Melquisedec. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo número 1 hasta el 3. Hebreos capítulo número 7, versículo número 1 hasta el número 3. Alguien que tenga una voz potente que lo lea con muchas fuerzas. Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien. ¿Cuántos saben que los nombres son muy importantes? ¿Alguien sabe el significado de su nombre? ¿Qué significa su nombre? Alegría. Alegría. ¿Alguien más? Regalo de Dios. Regalo de Dios. Dios añade. Dios añade. Tan interesantes que son los nombres, ¿verdad? Y son tan importantes. Pues el nombre de Melquisedec también tiene algo que es muy importante, su nombre. El nombre de Melquisedec es muy significativo, expresa su carácter y a la vez es digno de su propio sacerdocio. Se le llama, ¿cómo se le llama a él? Rey de justicia. La última parte de su nombre es la palabra hebrea Sedec, que se traduce como justicia. Además, se conecta al nombre de su ciudad. Él era rey de ¿dónde? Rey sacerdote de Salem, que es la palabra que se utiliza en hebreo para decir shalom o paz. Entonces, su nombre, Rey de Justicia y también de paz, Rey de Justicia y también Rey de Salem, o Rey de Shalom o Rey de Paz. Entonces, por eso es muy importante el nombre de Melquisedec. El versículo número 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque nunca se habla, fulano fue hijo de Melquisedec. ¿Sí me explico? No tiene genealogía. En el versículo 3 es el único registro de Melquisedec que provee la escritura en Génesis 14 del 18 al 20,
nada se dice de sus ancestros. Y fíjense que esto es muy importante, porque en Israel todas las personas pueden ellos nombrar hijo de fulano, hijo de tal, hijo de, hasta que llegan hasta la raíz, ¿verdad? Hasta Abraham y después hasta Adán. ¿Sí me explico? Entonces esto era una cosa muy, muy importante para ellos. Pero qué sorpresa que de Melquisedec no se dice nada de sus ancestros ni de sus descendientes, como que él no tiene familia. ¿Sí me explico? Se presenta como un hombre que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y luego desaparece. ¿Se imaginan ustedes? Génesis, todos los libros de la Biblia que siguen después, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos, pasa por los salmos, pasa por los profetas mayores, menores, pasa por los evangelios, pasa por todo el libro de los Hechos, todas las epístolas de Pablo. Durante todo ese periodo de tiempo, nadie lo mencionó. Nadie lo mencionó. Entonces, nunca se le menciona, no se menciona a su familia, pero hay una cosa muy importante. Aunque él desaparece de la historia, él es un tipo de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos subrayar el día de hoy. Melquisedec es un tipo de Cristo. Ahora, la palabra tipo es una figura retórica. Es que la Biblia tiene muchísimas figuras retóricas, se le llama, ¿verdad?, el lenguaje de la Biblia. Ahora, el tipo es una figura retórica, es una manera de cómo la Biblia expresa ciertas cosas. Y un tipo, porque aquí dice que Melquisedec es un tipo de Cristo, y el tipo es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Entonces Melquisedec simple y sencillamente aparece en el Antiguo Testamento representando a alguien, y es a Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que uno lee en el Antiguo Testamento, que cuando uno lee los evangelios y la vida del Señor Jesús dice, por esto decía esto, porque Cristo lo iba a venir a cumplir. ¿Sí me explico? Entonces Melquisedec es una persona, pero está tipificando a alguien, está tipificando a Cristo. Por eso se dice que él es un tipo de Cristo. Algunos otros ejemplos de lo que es un tipo es, por ejemplo, el diluvio o el arca de Noé, ¿verdad?, que representa la salvación, es un tipo. También puede ser un tipo del bautismo cristiano también. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son tipos del Nuevo Testamento. Y Melquisedec es un, díganlo todos, es un tipo de Cristo, es decir, una persona del Antiguo Testamento que representa a alguien del Nuevo. Siempre se tienen que combinar los dos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Y la mayoría de los tipos están señalando, como nuestro hermano Joe nos enseñó en la primera clase, todas las flechas señalan ¿hacia quién? Hacia Jesús, porque Jesús está sobre todo. Entonces, Melquisedec, si ustedes quieren subrayarlo, ahí es muy importante, es un tipo de Cristo. Aún en los datos que se omiten de él, Jesús no es retratado según el modelo de Melquisedec, sino que es Melquisedec quien ha sido descrito de tal forma que sea hecho semejante al Hijo de Dios. El orden sacerdotal de Melquisedec tenía una dignidad sobresaliente. En su entrevista con Abraham se deja muy claro su eminencia. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham se ve en dos aspectos. Melquisedec aceptó los diezmos de Abraham y derramó su bendición sobre él. ¿Vieron dos cosas que Melquisedec hizo? Cuando Abraham venía de libertar a su sobrino Lot de todo el botín, él le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Y Melquisedec qué hizo? Lo aceptó. ¿Qué simboliza eso? Que él era superior a Abraham. Y otra cosa que hizo Melquisedec, bendijo a Abraham.
Son dos cosas muy importantes. Recibió los diezmos y bendijo a Abraham. Ahora, el contraste, porque la Biblia nos contrasta, el libro de los Hebreos es un contraste de una cosa con otra. Jesús superior a los ángeles, ¿verdad que sí? Jesús superior a Moisés. Y ahora la superioridad del sacerdocio de Jesús. Pero superior a cuál? La semana pasada lo estudiamos. ¿Superior a quiénes? ¿O a cuál? ¿O a quién? Aarón. Exactamente. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de los levitas o al sacerdocio de Aarón. ¿Se recuerdan que estudiamos la semana pasada que Aarón fue el primer sumo sacerdote y que su descendencia, sus hijos iban a ser los sacerdotes en Israel? Ahora encontramos un sacerdocio ¿cómo? En Jesús encontramos un sacerdocio ¿qué? Mejor. ¿El otro era malo? No. No. ¿Cómo era el otro? Bueno. Era bueno. Pero ahora tenemos algo que es ¿qué? Mejor. Y por eso nosotros nos alegramos. Porque lo que el Señor tiene para la iglesia, para los creyentes es mejor. Entonces, el contraste o la diferencia, porque cuando uno lee la Biblia, uno dice, bueno, sacerdote, pero dice, según el orden de Melquisedec. Y uno dice, pero, ¿y el otro qué pasó con aquel? Con el de Aarón, con el sumo sacerdote en el templo, y su vestimenta, y su ropa, y sus servicios, y entrar un día al año al lugar santísimo en el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados del pueblo, y llevar la sangre, y todas esas cosas, todo el oficio de él. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿A cuál escogemos? Escogemos ¿qué? El sacerdocio de Jesús. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es más importante y por qué es mejor? Y repito, no es que el otro no servía, el otro era bueno, pero ahora tenemos algo mejor. Y esto lo encontramos de los versículos 11 al 19. Las diferencias fundamentales entre el sacerdocio levítico y el de Melquisedec son tres. Y aquí tenemos tres diferencias fundamentales. En primer lugar, Abraham consideró a Melquisedec como superior a él mismo. Esto es muy importante, porque una de las figuras más importantes, no solo en el Antiguo Nuevo Testamento, es Abraham. Y Abraham consideró que Melquisedec era superior a él. ¿Y cómo fue que él consideró esto? Vamos a leer lo que dice Hebreos 7, vamos a ver, 8, 9 y 10. Hebreos 7, 8, 9 y 10. O inclusive podemos leer desde el 4, dice Hebreos 7, 4. Considerad pues cuán grande era este. ¿Quién este? ¿Quién es este? Melquisedec. Entonces, ¿qué debemos considerar nosotros? ¿Cuán grande era quién? Melquisedec. Considerad cuán grande era este, a quien que Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, una de las cosas muy importantes, o un contraste, o una diferencia fundamental entre el sacerdocio de Aarón o levítico y el de Melquisedec, es que Abraham consideró a Melquisedec superior a él. El versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, primer punto, Abraham consideró a Melquisedec como superior a él mismo. En segundo lugar, el sacerdocio de Melquisedec es permanente. No era como el de los levitas.
¿Qué pasaba con el de los levitas? Cuando moría el sumo sacerdote, ¿qué pasaba? Se interrumpía. ¿Por qué? Porque ahora había que pasar el sacerdocio a uno de sus hijos. ¿Sí me explico? Tenía interrupciones. No era permanente. La diferencia entre el sacerdocio según Melquisedec, del cual se nombra el Señor Jesús, es que no se interrumpía. Leamos el versículo número 23. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser, ¿cuántos? Muchos. ¿Cuántos serían? No sabemos cuántos fueron, pero fueron muchos, muchos. Yo diría muchísimos, desde Aarón hasta el último. La verdad no sé quién fue. Cuando destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Jesús, hasta ahí llegó el sumo sacerdote. ¿Sí me explico? Ya de ahí para adelante ya no ha habido, porque no hay templo. Pero ¿quién fue el último? ¿Y cuántas personas pasaron por ese oficio desde Aarón? No se sabe, pero fueron muchos. Por eso dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? A que por la muerte no podían continuar. Verso 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, o según su orden, es permanente, y el de los otros era temporal. Número 3. El sacerdocio de Melquisedec fue nombrado directamente por Dios. En cambio, el nombramiento del sacerdocio de Aarón era regulado por la ley de Moisés y bajo ciertas condiciones. Vamos a leer los versículos 20, 21 y 22. Y este no fue hecho sin juramento. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces la tercera diferencia entre el uno y el otro es que él fue nombrado directamente por Dios. Los otros eran nombrados por la ley y era un sacerdocio, por así decirlo, hereditario. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo. La naturaleza superior. Entonces dijimos, número 1, ¿quién era Melquisedec? Número 2, hicimos un contraste o las diferencias entre el uno y el otro. Y número 3, la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículos 20 hasta el 27, que de hecho ya leímos hasta el 22. Pero ahora enfoquémonos del 23 hasta el 28. Y dice así: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Estas son características del Señor Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, esto es muy importante, ¿qué dice? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, la superioridad del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo y el de Melquisedec combinaron los dos oficios. Ellos eran reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. Los dos eran superiores y diferentes a los levitas. El de Melquisedec y el de Cristo representan un sacerdocio eterno,
y los dos contrastan con el sacerdocio temporal de los levitas. En estos versículos el autor de Hebreos enfatiza que el sacerdocio de Cristo es superior porque fue confirmado por Dios mediante juramento. El sacerdocio arónico fue ordenado por Dios, pero no se hizo con un juramento de por medio. En cambio, al prometer el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, Dios lo confirma de esta manera especial en el Salmo 110, versículo 4. Y yo sé que todos han tenido la cosquillita de saber qué dice el Salmo 110, versículo 4, ¿verdad? Sí. Bueno, ya al fin lo vamos a leer entonces. Salmo 110, versículo número 4. Salmo 110, versículo número 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El sacerdocio del Señor Jesús fue una orden de Dios. Fue ordenado por Dios. Fue constituido por Dios ¿bajo qué? Juramento. Porque dice, juró Dios y no se arrepentirá. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es superior a cuál? ¿Qué sacerdocio es superior al otro? El de Jesús. ¿Y cuál es mejor? El del Señor Jesucristo. Muy bien. Versículos 23 y 25 que acabamos de leer. Cristo es sacerdote para siempre. Para siempre. Él nunca dejará de ejercer ese oficio. Dijimos la semana pasada que un sacerdote también es alguien que intercede. Y la Biblia lo dice claramente, que Él vive para interceder por nosotros. Está intercediendo a favor nuestro. El apóstol Pablo dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Mediador es una palabra muy importante. Ahora esto nos abre a nosotros una enseñanza muy grande. La enseñanza que nosotros tenemos acerca de esto es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, sucedió un hecho muy importante. No sé si ustedes han prestado atención a los detalles, pero la Biblia dice que el velo del templo se rasgó. Y la Biblia dice que esa rasgadura empezó de arriba hacia abajo. Es un detalle muy interesante. ¿Y qué había detrás del velo? Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. La semana pasada aprendimos que todos podían entrar ahí con libertad, ¿verdad? No, una sola persona, el sumo sacerdote, y una sola vez al año, en el día de la expiación, que ya muy pronto lo van a celebrar los judíos, el Yom Kippur, el día más santo para ellos, el más sagrado. Les cuento un secreto, a ellos no les gusta mucho ese día, porque ese día ellos tienen es un día de ayuno. Ellos no pueden comer ni beber, nada, por 24 horas. Pero es un día santo, es el día de la expiación, es el día en el que Dios veía la sangre con la cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él la rociaba en el arca, en el altar. ¿Y qué hacía Dios? Miraba, veía aquella sangre. Entonces Él extendía el perdón un año. Después eso lo tenían que repetir el próximo año. Y el próximo año. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. El Yom Kippur normalmente es en el mes de octubre. Solamente que ahora ya no hacen sacrificios. La razón por la que ellos ya no hacen un sacrificio de un cordero es porque no existe templo de Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 después del Señor Jesús. La Biblia nos dice que en el futuro, durante la gran tribulación, van a construir ese templo nuevamente. Y ellos van a volver a hacer sus sacrificios. Pero a lo que quiero llegar, lo importante de todo esto es que como Jesús es nuestro sumo sacerdote, y Él es el mediador entre Dios y los hombres, y cuando el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo, dice la Biblia que abrió el camino.
¿Y eso qué significa? Significa que todos nosotros el día de hoy tenemos libertad para poder entrar directamente a la presencia de Dios, hablar con Dios en oración, tener comunión con Él. Ningún creyente necesita ir a través de un hombre para que él vaya a Dios por él. No necesitamos eso, porque nuestro sumo sacerdote se llama Jesús. Nosotros no necesitamos ir con una persona y decirle, mira, ¿me podrías tú representar delante de Dios? Porque eso ya no es así. Todos los cristianos, y espero que nosotros estemos aprovechando esa gran bendición de que tenemos entrada, y esto va a venir un poquito más adelante en otro estudio. Tenemos acceso, tenemos entrada. Todo esto que nosotros estamos aprendiendo hoy, que mucho de esto es teología, tiene que ver con asuntos teológicos y doctrinales y cosas así por el estilo. Pero la maravillosa bendición de todo eso es que las aplicaciones para nuestra vida personales es que usted ya no necesita ir delante de un hombre a confesarse o para que él sea como el mediador. No, nosotros tenemos acceso, tenemos libertad para entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús, porque Él es nuestro mediador y Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, el versículo 23 y 25 nos dice que Cristo es sacerdote para siempre, debido a que Jesús no muere. Él murió una sola vez y nada más. Su oficio sacerdotal no pasa a ninguna otra persona. Al contrario, los levitas sí, cuando moría el sumo sacerdote tenía que pasar a otro. Además, por su misma naturaleza no se puede sustituir. El Hijo, como sumo sacerdote, se describe como hecho perfecto para siempre. En Él, como mediador, encontramos el sacerdocio a su nivel máximo. Y los versículos 26 y 27, el nuevo sacerdocio es mejor porque el nuevo sacerdote no es ninguna otra persona, sino solamente Jesucristo. Él soportó las tentaciones. ¿Se recuerdan? La semana pasada dijimos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dijimos que Él conoce el dolor. Él conoce nuestros sufrimientos. El libro de Isaías, en el famoso capítulo 53, cuando habla del futuro Mesías, dice, una descripción que usa, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice, sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Es decir, que no hay cosa que nosotros tengamos que compartirle a Jesús. No hay dolor en nuestra vida que Él no haya experimentado Él mismo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Todos nuestros dolores, Él también los sufrió. Y ahora por esa razón Él puede, ¿se recuerdan? Tener compasión y tener misericordia, porque Él se puede identificar con las cosas que nosotros atravesamos diariamente. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Amén. Tener un sumo sacerdote así, que uno le pueda contar a Él, me duele, y Él diga, yo sé, yo también lo experimenté. No alguien que no se identifica con nosotros, sino alguien que padeció como nosotros. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a mí lo impresionante de eso, de la identificación de Jesús con la humanidad, es que en el tiempo de Jesús habían reyes, estaba el César de Roma, había gente importante. ¿Sí me explico? Pero qué maravilloso es que el Dios de la eternidad vino a identificarse con los que sufrían, con los pecadores, con los pobres. Es maravilloso, porque las personas que viven en un palacio no saben lo que es pasar hambre. ¿Sí me explico? Las personas, la reina de Inglaterra, ella no sabe lo que es lavar una taza. ¿Sí me explico? Nada.
Y si nosotros le decimos a ella, no, es que está muy difícil este trabajo, ella va a decir, bueno, te oigo, pero no me relaciono contigo porque estamos en otro nivel. Pero qué maravilloso es que Jesús, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, bajó a nuestro nivel, se puso al nivel de todos nosotros para podernos entender, para poder ser nuestro sumo sacerdote y ahora ser misericordioso para con nosotros. Eso es algo maravilloso. Entonces, dice, asimismo ofrendó su vida a Dios para el perdón de los pecados de sus seguidores. Es este Jesús quien está pronto a ayudar, escuchen bien, está pronto a ayudar a todos aquellos que buscan a Dios. Ahora, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Lo dijimos la semana pasada. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y Él nos va a ayudar. El problema con nosotros es que estamos padeciendo, estamos sufriendo, pero no damos ese paso de acercarnos a Él, de saber que Él se relaciona con nosotros, que conoce nuestros dolores. Por eso debemos hacerlo, acercarnos confiadamente a Él. Ya para concluir, aquí viene una aplicación personal. El ministerio de un sacerdote es una necesidad humana universal. Un sacerdote es alguien que actúa a favor de los hombres delante de Dios y representa a Dios ante los hombres. Escuchen esto, muy importante. Cada creyente, usted y yo y todos los que están viendo este video, cada creyente en Cristo Jesús es llamado a servir como sacerdote en el mundo y entre los creyentes mismos. Primera de Pedro 2:9, un versículo muy conocido. Somos, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para gloriarnos, no, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio tiene un objetivo, tiene un propósito. ¿Qué es? Anunciar, comunicar el mensaje de salvación. Y aquí dice, actuamos como tales, como sacerdotes, cuando proclamamos el mensaje del Evangelio. Representamos a Dios. La Biblia dice que somos embajadores, nos llama embajadores. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, para que le digamos a los hombres, reconcíliense con Dios. Todos nosotros, todos los creyentes somos llamados a ser sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, con un objetivo, anunciar las virtudes. Mi pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿estamos nosotros realizando ese oficio? ¿Estamos nosotros? Porque el mundo necesita gente que se ponga en la brecha, que interceda, que ore, que clame, que si usted conoce el dolor de alguien y usted ya pasó por ese sufrimiento, usted se identifica con esa persona y usted dice, él necesita ayuda, necesita a Dios, y usted puede orar por esa persona. Puede hablarle de la ayuda que usted está obteniendo de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo su oficio como sacerdote. Y todos los creyentes somos llamados a hacer eso, a hacer aquello. Nosotros no somos llamados solamente a venir a tener una reunión. Venimos aquí, estudiamos la Biblia, pero debemos salir de este lugar con un objetivo, con una misión, con una persona en la mente por la cual vamos a orar, a la cual vamos a invitar a compartir con él el mensaje del Evangelio. Si no lo habíamos estado haciendo, tenemos que empezar a hacer eso. Tenemos que empezar a ejercer nuestro llamado, cada uno de nosotros. Y dice para terminar, cuando servimos a nuestros semejantes como instrumentos para que ellos se acerquen a su Creador. Este sacerdocio de los creyentes, al igual que el de Cristo, también es de trascendencia eterna.
Es un sacerdocio que nos ha sido delegado por Jesucristo mismo. Es importante. Así como el sacerdocio del Señor es eterno, lo que nosotros hacemos para el Señor, alcanzando a una persona para el Señor Jesús, va a cambiar el rumbo de su vida por toda la eternidad. Nosotros podemos ser esa clase de personas. De hecho, nosotros estamos llamados a hacer eso. Y el reto el día de hoy es que nosotros tengamos la confianza y la seguridad de que nuestro sumo sacerdote, el sacerdocio de él es superior al de Aarón y los levitas, y también saber que nosotros tenemos un papel, un llamado muy importante que realizar en nuestra generación, en nuestro tiempo, en este momento. Hay personas esperando para que nosotros lo empecemos a realizar. Amén. Bueno, si alguien quiere añadir algo más o tiene alguna pregunta para ya poder hacer una oración y terminar el estudio del día de hoy, pero si alguien quiere añadir algo más a la lección del día de hoy, por favor, siéntase en la libertad de compartirlo. ¿No hay preguntas? Está clarísimo todo, gracias. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición tan maravillosa que hoy hemos tenido de participar en esta lección, en este estudio de tu palabra, Señor. Gracias por nuestro sumo sacerdote, por nuestro Señor Jesús, quien por medio de su sacrificio nos abrió el camino para que nosotros tengamos acceso directo, sin necesidad, Señor, de intermediarios. Podemos entrar, podemos llegar a tu misma presencia, Señor, a cualquier hora del día. No importa qué día del año sea, Señor, tenemos acceso a ese lugar maravilloso, a tu presencia. Y también, Señor, gracias porque tú asimismo nos has hecho a nosotros sacerdotes en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y donde quiera que nosotros vayamos. Señor, que si no estábamos nosotros ejerciendo ese llamado, que el día de hoy nosotros hagamos algo, Señor, pensemos en alguien, comuniquemos la verdad que nos ha salvado a nosotros con un mundo necesitado. Ayúdanos para que todo lo realicemos en cualquier área donde nos encontremos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Alabamos tu nombre. Y estas cosas, Señor, hemos orado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.